Pues buenos días. ¿Cuántos están contentos de estar esta mañana en la casa del Padre? Bienvenidos. Estamos hablando de la carta de Pablo a los Efesios. Hoy no voy a hablar de la carta, el Señor me dio una palabra en Lucas 15, pero vamos a seguir con ese tema. La semana pasada hablamos del tema que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Y decíamos, recordando un poquito acerca de las tres partes que menciona Pablo en la carta a los Efesios, que son importantes fundamentos para nuestra vida diaria, ¿verdad? En primer lugar, primer tema era la posición espiritual que nosotros tenemos espiritualmente hablando delante de Dios. Segundo tema, dijimos de Efesios, nuestra vida cristiana práctica, la cual debe ser triunfante, abundante. Y en tercer lugar, nuestra actitud ante Satanás y el reino de las tinieblas. ¿Ok? Esta mañana la palabra que quiero compartir con ustedes le puse por título Disfrutando de la casa del Padre. ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es la casa del Padre? La iglesia, ¿verdad? La semana pasada veíamos que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? En este mismo momento nosotros estamos, debido al espíritu que tenemos, el espíritu divino, que está mezclado con nuestro espíritu humano, en este mismo momento nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y tenemos acceso a la herencia y a todas las bendiciones que nos pertenecen de parte de Dios. Y vamos a estar hablando, ¿verdad? Hoy voy a hablar de Lucas, pero vamos a seguir con este tema porque es tan importante que nosotros entendamos esto. La semana pasada veíamos dos puntos importantes, ¿verdad? Uno, que Dios es rico. ¿Sí se acuerdan? Dios es rico y tiene tanta abundancia, tiene tanta bendición y quiere que nosotros disfrutemos de esa abundancia y esa bendición. Y la segunda verdad que vimos la semana pasada es que Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios tiene todo preparado. Y vamos a ver el capítulo 15 de Lucas, el Evangelio de Lucas, que es muy, muy precioso, muy poderoso, muy interesante lo que Jesús habla ahí, porque es Jesús hablando, ¿verdad? Y aquí nos presenta tres parábolas interesantes que nos hablan de la obra de la triunidad de Dios en nuestra salvación. Lucas capítulo 15. Y antes de entrar en la palabra, le voy a pedir que me acompañe a orar para pedir la dirección de Dios, para que el Espíritu Santo venga y nos dé un espíritu de sabiduría y entendimiento, ¿verdad?, en esta palabra y revelación. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Gracias porque podemos hacerlo libremente. Damos gracias por nuestras autoridades, porque nos permiten esa libertad, Señor, y pedimos que los bendigas, que bendigas a nuestro presidente municipal, a los presidentes municipales alrededor nuestro, Señor, que bendigas a nuestro gobernador en Jalisco y a nuestro presidente en la República, porque no hay autoridad sino de parte tuya. Y en esta hora pedimos que nos hables a través de esta palabra. Danos entendimiento, Señor, para que podamos conocer la bendición que tenemos y el privilegio que tenemos de poder estar en tu casa esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 15. Es el Señor Jesús que está hablando y habla de tres parábolas bien preciosas, bien importantes, interesantes, que nos hablan de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la obra de salvación que ha hecho para nosotros. Y del versículo 3 al versículo 7,
aquí nos habla de la primer parábola, y es la parábola del buen pastor, ¿verdad? Dice, ¿qué hombre de ustedes teniendo a 100 ovejas si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí vemos que podemos encontrar la obra del Hijo de Dios. La parte que el Hijo tuvo que hacer para que nosotros fuéramos salvos, y se presenta como el pastor que viene a buscar a las ovejas. Y aquí vemos, dice la palabra de Dios, que cuando versículo 5, bueno, el versículo 4 dice que va tras la que se perdió, y eso éramos nosotros, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y vemos cómo el Hijo se alegra, ¿verdad?, de habernos encontrado. Y luego dice ahí, y cuando la encuentra, dice, llega a casa, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es bien impresionante, porque Jesús está hablando al pueblo de Israel que está rodeándolo ahí, ¿verdad? Y los rabinos en Israel enseñaban que Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores siempre y cuando estos buscaran insistentemente el perdón de Dios. Y esto cambia las cosas, porque nos enseña que fue Dios el que tuvo la iniciativa de venirnos a buscar. Fue Dios el que vino a buscarnos a la tierra, no fuimos nosotros. La salvación no comienza con el hombre. Usted y yo fuimos salvos porque Dios nos vino a buscar. En las redes sociales circula, ¿verdad?, esa enseñanza que dicen, hace no sé cuánto tiempo encontré a Dios. Y dicen, no es cierto. Dios no estaba perdido, el que estabas perdido eras tú. Dios fue el que te encontró a ti, ¿verdad? Y aquí vemos que el Hijo viene a buscarnos y nos encuentra. Y en el versículo 7 dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nos deja ver un cuadro del cielo, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo cuando una persona viene y abre su corazón a Dios, ¿verdad? Y se entrega a conocerlo y al perdón de sus pecados. Ok, bueno, la siguiente parábola está del 8 al 10 y es la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, aquí nos habla de la obra del Espíritu Santo. La anterior era el Hijo, ahora es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la compara con una mujer que pierde una moneda y dice algo muy interesante, y enciende la lámpara. ¿Sabe cuál es la lámpara? ¿Qué dice Salmo 119, 105? Ahí nos dice que es la lámpara. Y es lo que estamos haciendo esta mañana, encendiendo la lámpara. ¿Qué dice que es la lámpara? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, lumbrera a mi camino. Y el versículo 130 que dice de ese mismo salmo, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y luego dice la parábola algo interesante, que la mujer limpia la casa. Y la casa somos nosotros.
Y el que limpia es el Espíritu Santo, que nos trae convicción de pecado, ¿verdad? Para que sucedan tres cosas: producirnos arrepentimiento. Y recuerde, el arrepentimiento genuino, usted quiere saber si está arrepentido genuinamente, le tuvieron que haber pasado tres cosas. Número uno, reconocer el pecado. Parece muy sencillo, pero tiene su chiste, ¿verdad? Reconocer que soy pecador. Número dos, confesar el pecado. Una persona arrepentida confiesa su pecado y eso trae limpieza a su corazón delante de Dios. Y en tercer lugar, abandona el pecado, ¿verdad? Reconoce, confiesa y abandona. Características del arrepentimiento genuino. Y nos dice algo otra vez, el versículo 10, dice: les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y sabe de dónde viene el gozo de los ángeles? No de ellos mismos, viene de parte de Dios. Cuando ellos ven al Padre, la alegría que tiene, ¿verdad? Por lo que sucedió, que una persona vino al conocimiento de su Hijo y se arrepintió, pues ellos se alegran con el Padre, ¿verdad? Y la tercera parábola, que es a donde vamos a detenernos ahora y vamos a hablar de esto, porque está poderosa, es una de las parábolas más conocidas de la Biblia y es la parábola del Hijo Pródigo. Esa está del versículo 11 al versículo 32. Y esta parábola la hemos mencionado muchísimas veces, ¿verdad? Pero cada que la leemos podemos sacar enseñanzas nuevas. Así es la palabra. Así tiene poder la palabra, ¿verdad? Nos relata la tragedia de un hombre, ¿verdad? Que tenía dos hijos y el menor le pidió la herencia, ¿verdad? El padre accedió a darle la herencia y el hombre, dice la Biblia, que teniendo la herencia va y se va lejos de la casa del padre y derrocha y malgasta la herencia. Ahora, la palabra pródigo significa derrochador, ¿verdad? Este hijo va lejos de la casa del padre y habla del tiempo en el que tú y yo anduvimos lejos de Dios. Anduvimos vagando en el mundo, ¿verdad? Porque Dios, fíjese qué cosa hace Dios. Nos escoge, pero permite que cuando nacemos del vientre de nuestra madre, nos suelta. No nacemos cristianitos, ¿verdad? Entonces un tiempo vivimos lejos de Dios y hay una parte de la parábola que me encanta, ¿verdad? Que dice, y volviendo en sí, versículo 17, volviendo en sí el hijo pródigo, o sea, reconociendo lo que ya dijimos del arrepentimiento, los tres pasos, dice para sí: voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a regresar y le voy a pedir perdón. Y como dijimos, ¿cuál es la casa del Padre? ¿Qué es? La iglesia. Mucha gente piensa que es el cielo, ¿verdad? Cuando la gente se va a morir y ya se va a ir al cielo. No, la casa del Padre es la iglesia. El Señor nos manda a la iglesia. Y podemos ver ahí que cuando el hijo pródigo regresa, bueno, ahí ya conocemos la historia, ¿verdad? Que cuidaba cerdos, malgasta la herencia, y la herencia pues es su tiempo de vida, sus talentos. Y hay hijos pródigos que no regresan, ¿verdad? Y se quedan y se mueren en el mundo. Pensemos en gente talentosa, por ejemplo. Pensemos en Juanga, por ejemplo. ¿Tenía talento Juan Gabriel? Era un hombre talentosísimo. No, yo no era su fans, pero hizo no sé cuántas canciones, ¿verdad? O sea, malgastó su tiempo, malgastó su talento, malgastó sus medios, sus recursos, y nunca volvió a casa. El pobre, no, que yo sepa, ¿verdad? No sé si al final de su vida se haya arrepentido, ¿no? Pero el hijo pródigo regresa a casa derrotado, pobre
y todo hediondo, ¿no? Imagínense, cuando uno va en la carretera y va uno atrás de esos camiones que llevan marranitos, huele rico, ¿verdad? El olor que despide eso, ¿verdad? Entonces, pues así olía el hijo pródigo, ¿verdad? Pregunto, ¿traía algo bueno el hijo pródigo para ofrecerle al padre? Absolutamente nada. Simplemente un corazón arrepentido. De hecho, cuando él venía a casa, él venía pensando, voy a pedirle a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. Y yo creo que era honesto. Porque un hijo que hacía lo que él hizo, en la cultura judía era mal visto. Era tenido como un hijo ingrato. De hecho, los padres decían, este hijo está muerto, literalmente. Porque había deshonrado a su padre. Ahora, la costumbre era que el hijo tenía que ir a la plaza pública y ahí vestirse de cilicio, echarse tierra en la cabeza y que toda la gente lo vea, ¿verdad? Y ser avergonzado y decir, vengo para pedir el perdón de mi padre. Y el padre, ¿verdad? Tenía que darle autorización para que él fuera y le pidiera perdón de rodillas. Entonces, este hijo venía pensando así, le voy a pedir a mi padre que me perdone. Pero dice la palabra de Dios que venía lejos, versículo 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos de su casa, de la casa del padre, lo vio su padre y fue movido a misericordia. O sea, en otras palabras, el padre ya lo estaba esperando. No salió por casualidad, lo estaba esperando. Y se encontró con que el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Imagínense el amor del padre para no hacerle el fuchi a su hijo en las condiciones en las que venía, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar las dos verdades que veíamos la semana pasada. Número uno, que su padre era demasiado rico. Dios es demasiado rico. Dios tiene tanta abundancia, tanta riqueza, ¿verdad? Y tenía tanto para darle al hijo y lo estaba esperando. Porque a Dios le place bendecir a sus hijos. A Dios le place, es un Dios generoso, dice Efesios, ¿verdad? Efesios 2, pero Dios que es rico, no solo en misericordia, sino en amor, en bondad y en todas las demás cosas, ¿verdad? Y se encuentra con otra verdad importante. El padre ya tenía todo listo para cuando el hijo regresara. O sea, no lo agarró de sorpresa, ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía lo que tenía listo. Dice el versículo 22, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Esa palabra él nos habla que el padre ya tenía listo el vestido. Ya lo tenía preparado. Y no era cualquier vestido, era el vestido. Ya lo había preparado con anterioridad, ¿verdad? Y ya lo estaba esperando. Ahora, ¿qué es el mejor vestido? Bueno, es la justicia que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Es el espíritu mezclado que dice Ezequiel 36. Ese es el vestido nuevo, el mejor vestido, y que ahora nosotros recibimos sin merecerlo, ese espíritu de parte de Dios, un espíritu nuevo humano y un espíritu, el espíritu divino, como lo dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y en este mismo momento nosotros, amados, debido a ese nuevo vestido y a esa justicia, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Fíjense, si se fijan, el Padre
estaba restaurando al hijo a su posición original. El padre estaba vistiendo al hijo completamente en su justicia. Dice la Biblia también ahí mismo que el padre ya tenía listo, saquen el anillo en el dedo, en su mano. Y el anillo, mis amados, representa la restauración de la imagen y el señorío de Dios sobre la creación que él había hecho. Fue lo que vimos el miércoles en Génesis 1, 26, 27 y 28. Que Dios quiso que el hombre llevara su imagen y llevara su señorío. Y se acuerda que lo comparamos, ¿verdad?, con dos cosas: con el sacerdocio y con el reinado de parte de Dios. Leímos Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes. Bueno, es importante lo que sigue: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar esta mañana? ¿Cuántos saben que ya nacieron de nuevo? Mire, no es porque usted se lo merezca, pero usted lleva la imagen de Dios y tiene la autoridad de Dios para señorear sobre la creación. Usted es un rey y un sacerdote delante de Dios. Usted lleva la imagen de Dios. Usted es un reflejo. No les estoy dando motivación. Esta no es una plática motivacional. Es una palabra con fundamento de verdad. Usted es un sacerdote, una sacerdota del Dios viviente. ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote oía la voz de Dios. Un sacerdote representaba a Dios y hablaba de parte de Dios. Y esto es para todos los hijos de Dios. No es para unos cuantos. Es para todos los hijos de Dios. Usted es un representante de Dios en la tierra. ¿Sí lo cree o no? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Dígale: gracias, Señor, porque yo te represento. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta que nos haga clic, ¿verdad? Un sacerdote también es un intercesor. Es uno que intercede. Decíamos, ¿sabe por qué no se desata la maldad en la tierra, en nuestros pueblos? ¿Por qué la violencia no avanza así con toda libertad? Porque hay un pueblo de reyes y sacerdotes que están ejerciendo la autoridad de Dios. Porque oramos, intercedemos delante de Dios. Decíamos que Jesús le dijo a la iglesia, a los discípulos: ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra. ¿Sí lo cree o no? La luz es la imagen de Dios. Sus vecinos tienen que ver la imagen de Dios en usted. Y la sal está puesta para preservar la vida. Dios nos ha puesto aquí en la tierra para representarlo. Ese deseo del Padre no ha cambiado. Y dice también ahí en la parábola que el Padre le sacó calzado a sus pies, le puso zapatos. Y esto representa a la nueva naturaleza divina de los hijos de Dios. Usted ahora tiene la naturaleza del Padre. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3, 8 al 10.
El hijo pródigo venía descalzo, con sus pies llenos de polvo de la tierra. Ve lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel o aquella que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. No significa que nunca peca, no. Practicar es que tiene por costumbre una práctica del pecado, no la ha abandonado, entonces no es hijo de Dios. Pero si es hijo de Dios, es uno que peca accidental y ocasionalmente. Dice ahí: no practica el pecado, porque ¿la qué? La simiente, la genética de Dios, la naturaleza de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que sigue, por favor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El hijo pródigo ahora tenía calzado en sus pies. Y sabe, el calzado nos separa del mundo, así como la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, nos mantiene separados del mundo. Hay veces se nos antoja el mundo, Hay veces se nos antoja pecar por la memoria del viejo hombre, ¿verdad? Pero la naturaleza divina que está en nosotros nos estorba y nos impide pecar. O sea, ya no podemos pecar a gusto, como quien dice, ¿verdad? Y luego dice algo interesante: y traigan al becerro gordo, ¿verdad? Dice versículo 23: y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y aquí quiero que usted vea algo importante. El becerro gordo representa el gozo y la alegría y la paz que hay en la presencia de Dios. Y dice ahí que empezaron a hacer fiesta. Quiero que usted recuerde toda su vida que nosotros comenzamos las reuniones con un tiempo de alabanza. Ese tiempo de alabanza no es para que usted se sienta bien, no es música de ambientación, es la fiesta del Hijo pródigo, porque nos permite regresar a casa del Padre. Si a usted no le interesa esto, pues no venga temprano ni le preste atención a esto. Pero, ¿sabe? Es un tiempo de bendición el juntarnos y hacer fiesta. Así dice la Biblia: fiesta y danza. ¿Por qué? Porque esto alegra el corazón del Padre. Dice ahí: y comenzaron a regocijarse. Cuando usted esté en este tiempo de alabanza, usted tiene que decirle: gracias, Señor, porque me trajiste del mundo y ahora me puedo gozar en tu presencia, y ahora puedo ofrecerte este tiempo junto de mis hermanos de alabanza y adoración. Dice el Salmo 16:11. Lea lo que dice Salmo 16:11. Vea lo que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad? Ok, ¿cuántos entendieron esto que vamos hasta dónde vamos? Muy bien, ahora vamos a cambiar el reflector, porque quiero que vayamos a una parte importante de la parábola. Por lo general siempre hablamos de la primera parte, que es el hijo pródigo. El versículo 25 de Lucas 15 nos habla del hijo mayor. Dice el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino cerca de la casa, o sea, no entró a la casa, se quedó afuera de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados,
le preguntó qué era aquello, ¿verdad? Ahora, aquí el hijo pródigo, el hermano mayor dice que viene a la casa del padre, oye la música y las danzas. ¿Y a quién le preguntó? ¿A quién dice que le preguntó? A un criado. Nunca le pregunte a un criado acerca de los asuntos del padre. Esto podemos ver, primero, que el hermano mayor no tenía la confianza y la intimidad con el padre para ir con él y preguntarle, oye papá, ¿qué onda con esto, verdad? Y en segundo lugar, no sabía lo que era una fiesta. No sabía lo que era gozarse. Por eso se le hizo extraño, ¿no? Por eso se le hizo algo raro. Dijo, ¿qué celebran? ¿Por qué tanto grito, verdad? ¿Por qué? No conocía eso, ¿verdad? Jesús dijo, los siervos, o sea, los criados, no saben lo que hace su Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pertenecen a la casa. Los criados vivían fuera de la casa, ¿verdad? Entonces el hijo mayor le pregunta a un criado, le dice, pues, ¿qué onda con eso, verdad? ¿Ok? Y ahora viene la respuesta del criado, versículo 27, y está bien interesante lo que le dice, ¿verdad? Imagínense nada más el criado que como que medio se enteró ahí, ¿verdad?, del asunto, y le contesta la pregunta al hermano mayor, ¿verdad? ¿Qué crees? Tu hermano mayor, tu hermano, dice tu hermano, el borracho, el desobligado, ha venido, ¿y qué crees? Tu padre, dice, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ay, por cierto, el becerro gordo que tú engordaste, ¿eh? Tú lo engordaste y tu hermano o tu papá se lo comió con tu hermano. Ahora, quiero que vayamos a una parte bien importante porque nos da muchísima luz acerca de esta parábola. Vámonos a Lucas ahí mismo, versículo 15, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice aquí, nos habla del ambiente, físicamente hablando, de cuando Jesús estaba platicando esta parábola. Versículo 1 del capítulo 15, se acercaban a Jesús todos, ¿los quiénes? ¿Qué hacían? Se acercaban a Jesús. Y los fariseos y los escribas, ¿cuántos saben quién eran los fariseos y los escribas? Levanten la mano, ¿sí sabe quiénes son? Eran los religiosos, eran los estirados, ¿verdad? Eran los que se sentían muy buenitos, ¿no? O sea, dice ahí, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, fíjese cómo se referían a Jesús. Dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínense nada más, quiero que piense en el ambiente emocional y espiritual que se estaba moviendo ahí. Jesús estaba hablando, enseñando la parábola, y por un lado el montón de pecadores, ¿verdad? Los cobradores de impuestos, las prostitutas, los borrachos, marihuanos, rateros, estaban ahí a un lado de Jesús, ¿verdad? Sedientos porque sabían que necesitaban lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba enseñando. Pero por otro lado estaban estos religiosos, y hasta la fecha, ¿verdad? Uno los ve, cuando uno los ha visto, pues en México hay muchos lugares. Yo trabajé en la colonia Polanco, en el DF,
Es la colonia donde más hay judíos, ¿verdad? Y andan así con sus trajes negros. Y en el mismo Israel también, ¿verdad? Son así bien estirados y bien serios. Imagínense el ambiente espiritual que había ahí. Jesús contando esta parábola y diciéndole, el hijo pródigo, con toda la bola de tarrapastrosos ahí, ¿verdad? Le dice, el hijo pródigo llega a casa del padre, pero el hermano mayor no le gustó lo que sucedió, ¿verdad? Entonces vemos ahí, versículo 28 de Lucas 15, entonces se enojó. Casi Jesús voltea con los, con los religiosos y le dice, entonces se enojó, como se están enojando ustedes. Le dice, no a ustedes, sino a los. Y dice aquí, entonces, ¿qué hizo? Se enojó, versículo 28, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrasen. Ahora, aquí vemos asomado el corazón de este hermano mayor que estaba lleno de amargura. Se había enojado porque el hermano menor había regresado y el padre había hecho fiesta y le había puesto, ¿qué le puso? ¿Se acuerdan? El vestido, el anillo y el calzado. Y casi estoy seguro, bueno, yo en mi imaginación, ¿verdad?, que el hermano mayor había visto muchas veces el vestido. Lo había visto colgado, que el padre lo tenía colgado, ¿verdad? Y él seguramente llegó a pensar, ese vestido es para mí. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Ese vestido es para mí, ¿verdad? ¿Y sabe qué representa ese vestido? La salvación. Los judíos eran, los rabinos, los religiosos, ¿verdad? Eran personas que se sabían la ley al pie de la letra. Se esforzaban por cumplir la ley, ¿verdad? Ellos se sentían dueños de la salvación. ¿Por qué? Porque se la habían ganado por medio de sus buenas acciones. Luego, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que versículo 29, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, ¿verdad? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, quiero que veamos algo interesante. Nosotros aquí, regresémonos al versículo 12 para que veamos si esto era cierto o no. Dice, versículo 11, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjense, el que un hijo en el tiempo en el que estaba hablando la parábola pidiera la herencia de su padre, ¿sabe qué estaba diciéndole? Padre, quiero que te mueras. Quiero que te mueras. O sea, no me interesa tenerte en vida, solamente me interesan tus bienes. Si uno piensa así, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, es mi vida y yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Pero me llama la atención que el padre
accede y les cumple la petición. He ahí el tiempo en el que tú y yo anduvimos vagando en el mundo, ¿verdad? Gastando, malgastando la herencia, malgastando los bienes. Lo que me llama la atención es que dice aquí, al final del versículo 12, si usted lee, dice que cuando el padre le pide el hijo menor los bienes al padre, al final del versículo 12 dice, y les repartió los bienes. Les repartió. O sea, les había dado la herencia al hijo menor y al hijo mayor. Ellos habían recibido la herencia. Ahora, según la cultura judía, el hijo primogénito, que era el mayor, recibía una doble porción de la herencia. Y acá le está reclamando, ¿verdad? Nunca me has dado el cabrito, ¿verdad? Ok, entonces nosotros podemos ver que el padre, dice la Biblia, salió a convencer al hijo. Me llama la atención, versículo 28, que cuando vio que el hijo se enojó y no quería entrar, el padre salió y le rogaba que entrase. Imagínense el cuadro, ¿no? El hijo menor allá dentro de la casa con la fiesta, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor ni se enteró. Él estaba gozando, disfrutando de la casa del padre. El hijo mayor, ¿verdad?, que representaba a estos fariseos religiosos que vivían en la casa del padre, disfrutaban de las comodidades de la casa del padre, pero no conocían al padre. No conocían al padre. No conocían el corazón amoroso del padre, ni les interesaba lo que el padre lo hacía feliz. Estaban amargados, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo el padre sale corriendo. Y cuando yo leía esto, yo me acordé de cómo Pablo escribe en 2 de Corintios 5:19, a ver si lo podemos buscar. 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y diga conmigo, léalo conmigo al final. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y vea lo que dice el 20. El 20 nos tiene que quebrantar el corazón. Así que somos, ¿qué? En nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué? Rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si tú estás esta mañana aquí y tu corazón está lejos de la casa del Padre, yo te podría decir, te ruego en nombre de Dios que vuelvas a casa. Te lo ruego, ¿verdad? Regresa a casa. Es interesante ver que esta parábola, tú la lees, vea lo que dice, le reclama, ¿verdad? El versículo 29, el reclamo del hijo mayor, dice, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, porque eran bien obedientes a la ley, se la sabían, pero su corazón estaba congelado. Esa es la vida de un religioso que cree que por su buena conducta Dios le tiene que dar todo lo que pida, ¿verdad? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30. Pero cuando vino tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo,
que ha consumido tus bienes, al igual que tú también, ¿verdad? Con rameras. Has hecho matar el becerro para el becerro gordo. 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Me llama la atención que le dice: todas las cosas te pertenecen a ti. Tú no le puedes reclamar a Dios que no tienes herencia. Dios ya te dio la herencia y está en cada uno de nosotros, y disfrutamos esa herencia. Por eso les digo, qué importante es el conocer la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús, para que podamos disfrutar la herencia que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, llama la atención que esta parábola tú la lees y termina como inconclusa, ¿no? Como que no nos narra ahí el final feliz de la historia, ¿no? Ahora, había dos razones por las cuales muchas veces las parábolas no se dejaban así. Número uno, para que el que las escuchara reflexionara y preguntara. En el caso de Jesús, ¿verdad? Se acercaran a él y le dijeran: oye, no entendí esto, explícame. Pero la segunda era que Dios iba a terminar de contarnos la historia. ¿Sabe cuándo? Cuando Él moría en la cruz del Calvario. Ahora, los fariseos religiosos, debido a su corazón endurecido, no se podían dar cuenta que delante de ellos, el que estaba ahí en medio de los pecadores y ellos, el que estaba hablando en ese día, en ese momento, era el mismo Padre de la parábola. El mismo Padre que había salido corriendo del cielo y había venido a la tierra y les estaba diciendo: ¡hey, entren a la fiesta! Tengo los brazos abiertos para ustedes, tanto para estos pecadores grotescos, ¿verdad? Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿con quién te identificas? Si con el hijo pródigo que regresó a casa agradecido, sabiendo que no tenía nada que darle a Dios, y lo que ahora tú tienes y yo tengo es por gracia, dice Efesios. Porque por gracia hemos recibido lo que recibimos, no por algún mérito, ¿verdad? Y esto es emocionante porque, ¿sabes? Eso quiere decir que a Dios no le importa nuestro pasado. Lo clavó en la cruz. Le importa nuestro futuro. Tal vez el diablo pueda decir: es que tú eras esto, sí, y se te olvida esto y esto y esto, ¿verdad? Pero ahora soy una hija de Dios. Ahora soy una heredera de Dios. ¿Sabes? Tal vez te puedas imaginar o te puedas identificar esta mañana con el hijo mayor, con el hermano mayor. No levante la mano, pero alguno se identifica con el hermano mayor. Ha estado en la casa del Padre, viene cada 8 días y no disfruta el estar aquí. Está aquí, ¿verdad? Pero su mente está quién sabe dónde. Viene porque esta mañana puede ver al Padre con los brazos abiertos y diciéndote: ven y gózate de todo lo que yo tengo preparado para ti. ¿Sabes? En la Biblia nosotros podemos ver muchos ejemplos, humanamente hablando, de malos hermanos mayores. Hay un montón. Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín?
mató a su hermano. ¿Qué hizo Jacob con Esaú? Le agandalló la primogenitura, ¿verdad? ¿Qué le hicieron sus hermanos a José? Estaba leyendo ahí en Primera de Samuel 17:28, cuando Eliab, ¿se acuerdan del hermano de David? Oyó que va David y dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso que está desafiando al Dios de los escuadrones de Israel? Dice que Eliab, cuando oyó a su hermano, es el versículo 28, 17:28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué hizo? Se puso bien contento. Dice: ese es mi hermanito querido. Así dijo. Se encendió en ira. Y sabes, yo tengo que reconocer que no he sido un buen hermano mayor. He fallado en esta área. Pero quiero decirte algo, mi amado, mi amada, que esta mañana, en este lugar, y está aquí porque Él lo prometió que iba a estar aquí, tenemos delante de nosotros al mejor hermano mayor del mundo, que es Jesús. Dice Lucas 15:1, dice: y se acercaban a Él los publicanos y los pecadores. ¿Sabes? Les he platicado, ¿verdad? Yo crecí con mucha inseguridad y tenía un amigo que era bien bueno para los golpes, ¿verdad? Y me juntaba con él y me sentía seguro con él, porque me hacía falta esa seguridad de parte de mi padre, que no la sentía, ¿verdad? Y eso lo volví a sentir una vez más cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Déjame decirte algo. Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si tú lo has experimentado en tu vida. Él hizo una promesa y en cada momento difícil de nuestra vida Él ha estado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos han experimentado esa presencia de Dios en esos momentos difíciles, verdad? Porque Él prometió: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? Pero el asunto no queda ahí. Jesús nos ha dado de su Espíritu. Y ya nos dio de su Espíritu. Y nos dice, y te dice a ti, amado, amada, esta mañana: yo te he investido con mi Espíritu de hermano mayor, para que tú vayas por aquellos hijos pródigos que están perdidos. En tu casa hay hijos que están perdidos. Hay hermanos que están perdidos. Hay padres que están perdidos. Tal vez tu esposo está lejos. Y esta mañana tú necesitas decirle al Señor: Señor, yo quiero que me llenes el Espíritu de Jesús para ir por Él. Y yo sé que esta mañana el Espíritu Santo te está poniendo en tu cabeza a quién vas a ir a traer de allá afuera para traerlo al conocimiento de Dios. ¿A quién vas a traerlo a la casa del Padre? Si el Señor ya te habló esta mañana y ya sentiste esa carga en tu corazón, ponte de pie y empieza a decirle al Señor: Señor, yo te pido, Señor, como nunca antes, que me permitas ir por ese hijo pródigo, por ese hermano, por un compañero de trabajo que tal vez pasas tiempo hablando con él. Esta mañana, ¿por qué no le dices al Padre: Padre, lléname de tu Espíritu? Y en esta hora lo levanto. Estoy seguro, mi amado, que la oración que tú levantes en esta hora va a ser muy significativa para la vida de esa persona. Lo siento en mi espíritu. Empieza a orar y a decirle: Padre, yo te pido por esta persona, para que tú lo alcances.
He orado mucho por él, he orado mucho por ella. Le he compartido tal vez, pero en esta hora te pido, Dios, que me pongas ese corazón amoroso para no dar tregua, Señor, ni tomar descansos, porque su vida está en riesgo de muerte, porque él no disfruta, no conoce la bendición de estar en la casa del Padre. Él no puede disfrutar de un tiempo como este, cuando nos reunimos y cuando venimos delante de ti, Señor, y derramamos nuestro corazón. Aquí podemos venir tristes, acongojados. Esta casa es como la cueva de Adulam. Dice la Biblia que se juntaron con David los endeudados, los afligidos, los amargados, los frustrados, los maltratados, y ahí fueron libres. Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Y celebramos, Señor, con fiestas, danza, con música. Y esta celebración no solamente la tenemos aquí, sino la llevamos a nuestras casas, las llevamos a nuestros trabajos, las llevamos a nuestros lugares de diversión, Señor. Queremos honrarte con todo lo que hacemos. Y oramos, Padre, para que esta casa se llene de hijos pródigos que se vuelven a casa, pero también de hermanos mayores que cumplen con su trabajo delante de ti, y que juntos podemos disfrutar de estar en este lugar, tu iglesia. Bendecimos tu nombre por esta iglesia. Bendecimos tu nombre por cada iglesia en Chapala, en Riberas, en todos los pueblos de alrededor, en Ajijic, en San Juan, en Jocotepec, todos los pueblos de nuestro alrededor donde hay obras, Señor. Oramos por estas iglesias para que cientos, miles de hijos pródigos regresen a casa y puedan disfrutar del deleite, del gozo, de la plenitud del gozo, delicias que se derraman estando en la casa del Padre. Gracias, Señor, por cada amado que está aquí. Y si tú esta mañana estás aquí y nunca le has abierto tu corazón a Dios, hoy es el día de hacerlo. Decíamos hace ratos, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. No pierdas tiempo, amado. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Yo no sé si mañana vas a tener la oportunidad de hacerlo. Yo no sé si mañana vas a estar con vida. El Padre amorosamente te abre sus brazos y te dice: ven, entra a la casa, matemos el becerro gordo. Te voy a poner el vestido, el anillo y los zapatos para que tu vida sea diferente y cambie y puedas gozarte al estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, la recibimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde. Resplandezca su rostro sobre usted.